Avísenme cuando quieran que empecemos. Bueno, buenos días. Vamos a el tema de la viruela símica, la información para todo el equipo de salud del Hospital Universitario. Vamos a hablar con la doctora Gabriela Scalia, nuestra dermatóloga, presentando los aspectos del virus, la epidemiología, la parte clínica de diagnóstico y tratamiento, y al final vamos a sobre el control de infecciones y el protocolo de actuación ante casos sospechosos que puedan consultar en el citario. Bueno, acá les pasar la primera. Hola, Gaby. Hola, hola. Ah, está bien. Bueno, la viruela símica es una enfermedad zoonótica poco frecuente hasta ahora. Zoonótica quiere decir que la transmiten los animales hacia las personas. Esta enfermedad se diagnostica por primera vez en monos que estaban en cautiverio en un laboratorio de Dinamarca en 1958. Por eso es el nombre que tiene, viruela símica o viruela del mono. En los humanos recién se identificaría en 1970 el primer caso en un niño pequeño en la República Democrática del Congo. Y a partir de ese año comienzan a detectarse más casos, siempre en diferentes países de África, con un incremento de casos en las últimas décadas en África, que todo esto los expertos dicen que eran signos de alarma que estaban ocurriendo dentro de África y no se estaba prestando atención de cómo este virus estaba diseminándose. Siguiente. Bien, la siguiente, Gaby, por favor. Bien, y fuera de África, recién en el 2003 se describe un brote en Estados Unidos de más de 70 casos en personas en varios estados de ese país que adquieren la enfermedad por contacto con unos roedores pequeños que se llaman perros de la pradera, que un vendedor de animales exóticos los había puesto cerca de otros roedores que venían de África. Esa epidemia, bueno, está ampliamente difundida ahora, ustedes habrán escuchado publicaciones o visto sobre esto, y en ese momento no se reportó ningún caso mortal. Después de ese año hay reportes de casos fuera de África, en diferentes países, pero siempre con nexo epidemiológico, relacionados a viajeros hacia las zonas endémicas de África. La siguiente. Bueno, y esa era la situación hasta mayo del 2022, que Reino Unido notifica 4 casos de viruela símica pertenecientes a lo que se llamaba hasta hace unos días el clado de África Occidental. Ellos lo detectan en varones que tenían sexo con varones que presentaron lesiones perigenitales y no tenían antecedentes de viaje ni nexo epidemiológico. Unos pocos días después, en mayo, en Portugal empiezan a comunicar también casos confirmados. La siguiente. Y rápidamente se empiezan a detectar casos en el resto de Europa
actualmente, por ejemplo, en España hay una gran cantidad de casos y en otros países de Europa y después hacia la zona del continente americano. En Sudamérica es la primera vez que se detectan casos de viruela símica. Y bueno, acá nosotros en nuestro país tampoco estamos alejados de la situación. Se han reportado hasta ayer 72 casos sin ningún caso mortal. Pero como pueden ver, ya hay un montón de países que están reportando casos. Bueno, y esta publicación en la revista Nature es muy importante porque habla de no cometer los mismos errores que se cometieron en COVID-19. Esta es una enfermedad que ya habían signos de alarma, se veían que habían casos en aumento y no, digamos, los estados no han investigado, no se ha hecho nada al respecto y ahora se expande fuera de África y bueno, y hay una gran preocupación a nivel mundial y se está empezando a estudiar, a investigar, a ver qué tratamientos se pueden aplicar, ver el tema de la vacunación. En julio, la Organización Mundial de la Salud, ante el aumento rápido de casos a nivel mundial, declara la emergencia sanitaria de interés internacional. Entonces, bueno, por ahí en las publicaciones dicen si esto va a ser suficiente para contener este brote o se está llegando un poco tarde. Bien, la siguiente. Bien, en cuanto al virus, este virus que se llama virus de la viruela del mono pertenece a la familia de los poxvirus. Tiene una forma muy especial que es forma de ladrillo. Son virus ADN grandes, que esto puede establecer una diferencia con el virus del COVID, que al ser un virus ADN tiene menor riesgo de mutaciones. Se replica en el citoplasma de las células. La siguiente, Gaby. Siguiente. Y bueno, este virus de la familia de los poxvirus es un ortopoxvirus y junto con este virus está el virus de la viruela, el virus de la vaccinia y el virus de la viruela bovina. Hasta hace unos días, en los clados, existen dos clados de este virus, se los llamaba el de África Central, que es un virus que tiene mayor virulencia, mayor gravedad en los cuadros clínicos, con una mortalidad que puede llegar hasta el 10%. Y el clado de África Occidental, que es el que está circulando ahora fuera de África, tiene menos virulencia y menos mortalidad. Hace, como les dije, unos días la OMS cambió, le cambió los nombres y ahora se denominan Clado 1, el ex de África Central, y Clado 2, el que antes era de África Occidental, que es el que está circulando en este momento. Siguiente, por favor. Bien, este agente de la viruela símica produce síntomas similares a los que se observaron en el pasado en la pandemia de viruela, aunque pareciera que clínicamente los síntomas o el cuadro clínico es menos grave. Con la erradicación de la viruela en 1980 y la posterior finalización de la vacunación contra la viruela, este virus símico se ha convertido en el poxvirus más importante a nivel global.
Bien, el reservorio de este virus no se conoce con exactitud, ni tampoco el ciclo de transmisión selvático o en la naturaleza, pero se piensa que los reservorios podrían ser pequeños roedores como ardillas, ratones, perros de la pradera y otros mamíferos que están en África, que son portadores que no se enferman, asintomáticos, y los transmiten a las personas. Los monos, no se sabe bien si son reservorios, podría ser, eso se está estudiando, lo que sí se enferman y tienen manifestaciones clínicas, las manifestaciones cutáneas, como las personas. Siguiente. Bien, y la transmisión clásica que ocurre en las zonas endémicas en África es la transmisión zoonótica, que es a través de la mordedura de estos reservorios roedores, o bien por el contacto estrecho con los animales o las secreciones de los animales, la piel, en ocasiones de cacería, por ejemplo. La transmisión interhumana en África, lo que se veía clásicamente es que ocurría en pocos casos, alrededor del 10%. Es decir, que es un virus que no tiene una buena transmisión de persona a persona. Siguiente. Bien, y esto es lo último que está publicado por el Ministerio de Salud de Argentina, sobre las vías de transmisión de persona a persona, que es lo que está ocurriendo actualmente. Ha dejado de haber un nexo epidemiológico con África, con viajeros a África, y con el contacto con animales. Lo que está ocurriendo en este brote epidémico es la transmisión de persona a persona. Y esto, bueno, es lo que sabemos hasta este momento. Estos datos pueden ir cambiando. La transmisión del virus de persona a persona requiere un contacto estrecho, cercano, prolongado, ya sea con las lesiones cutáneas de una persona enferma o con las mucosas, especialmente el contacto estrecho sexual. También se puede transmitir a través del contacto de objetos, ropas, sábanas, toallas contaminadas recientemente por una persona infectada, y probablemente con las secreciones de las vías respiratorias, grandes gotas de corto alcance que requieren también un contacto cara a cara, un contacto cercano y prolongado. Y sobre la vía de transmisión sexual, todavía no está claro este asunto. Si bien se ha encontrado virus en las secreciones genitales, en las secreciones seminales, en el esperma, no se sabe bien si esa es una vía de transmisión o la transmisión se produce por el contacto físico estrecho durante las relaciones. Estas serían las principales vías de transmisión del virus, y como les comentaba, parece que este virus, a diferencia del SARS-CoV-2, necesita mayor contacto para poder transmitirse, afortunadamente. Siguiente. Bueno, este punto es muy importante. Si bien este brote que está ocurriendo ahora, que comenzó en mayo del 2022, el 98% de los casos detectados son en hombres de mediana edad, que la mayoría refiere a haber mantenido relaciones sexuales con otros varones. Em, Aunque esto es lo que está ocurriendo, cualquier persona que tenga contacto directo con otra persona enferma puede contraer la enfermedad, independientemente del sexo, el género, su identidad u orientación sexual. Entonces, este es un punto muy importante para tener en cuenta,
la siguiente, por favor, para no, digamos, estigmatizar a un solo grupo como los que pueden afectarse por esta enfermedad. Ya el CDC, la OMS, todas las autoridades internacionales piden que se reduzca el estigma para que se pueda diagnosticar en forma correcta este brote y poder cortar la transmisión. Entonces, si bien el grupo de varones que tiene sexo con varones está siendo el grupo de mayor riesgo en este momento, tenemos que tener en cuenta que cualquier otra persona puede contraer esta infección, como digamos, ya hay casos en mujeres, en niños, en otros grupos de personas. Bien, siguiente. Bien, en cuanto a las características de la enfermedad, tiene un periodo de incubación que puede ir de 5 a 21 días. En general, las manifestaciones clínicas empiezan entre el día 6 y el día 13. Suele ser, en la mayoría de los casos, una enfermedad autolimitada y la mayoría de las personas se recuperan en el transcurso de 2 a 4 semanas. Sin embargo, hay grupos que pueden presentar enfermedad grave, que esta es una preocupación en aumento. Por ejemplo, las personas inmunocomprometidas podrían tener cuadros más graves. Y también, la siguiente, por favor. Ya hay reportes de, digamos, de precaución en niños y en embarazadas que podrían manifestar complicaciones graves como sobreinfecciones, complicaciones respiratorias, encefalitis. Y en embarazadas también se ha detectado la transmisión vertical de este virus con infección congénita, muerte fetal o complicaciones en los neonatos. Así que si bien pareciera ser una enfermedad que es leve, autolimitada, que se resuelve en la mayoría de los casos, hay que tener precaución en este grupo de personas que pueden estar en riesgo de complicaciones o de mortalidad, que son inmunosuprimidos, niños y mujeres embarazadas. En el caso de este virus no se ha visto complicaciones en las personas mayores, digamos, mayor riesgo en los adultos mayores, como sí pasó con COVID. Eso sería una diferencia. Siguiente. Bien, ahora vamos a continuar con el cuadro clínico que nos va a hablar la doctora Scalia. Hola, buenas tardes. Continuamos entonces, después de esta presentación, con las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Bueno. No. Disculpen un pequeño problema técnico. Bueno, ¿qué síntomas presentan los pacientes con viruela símica? Esta es una enfermedad que se presenta con un exantema vesicular agudo que no es explicable por otras patologías, como puede ser en nuestra región, fiebre y exantema, dengue, zika, varicela, herpes zóster, no vamos a olvidarnos de la sífilis, el sarampión, entre otras, y otras enfermedades de transmisión sexual, debido a lo ya relatado previamente. Las zonas más afectadas son el rostro, en el 95% de los casos,
con compromiso también de las mucosas, o mucosa y semimucosa oral, las palmas de las manos y plantas de los pies en el 75% de los casos, y los genitales. A este exantema vesicular agudo lo acompaña cefalea intensa, fiebre de inicio súbito, mayor a 38.5 grados, mialgias, dolores dorsales, dolores de espalda, mucha astenia y gran linfadenopatía. Bueno, en este cuadro vemos que la mayor de las manifestaciones se encuadra en los exantemas vesiculares, acompañado por la linfadenopatía, la fiebre y el resto de la sintomatología que acabamos de describir. Pero lo que siempre está presente en este estudio de 50 pacientes ha sido el exantema vesicular. Bueno, como ya dijimos, tiene su periodo de incubación, que puede alcanzar hasta los 21 días, es autolimitada, y tiene clínicamente este tipo de evolución. Inicia como una vesícula de 3 milímetros de diámetro aproximadamente, de contenido citrino, que evoluciona a una pústula de menor diámetro, que posteriormente va a umbilicarse. Eso es muy característico clínicamente en la mayoría de las publicaciones que están existentes al momento. Esa umbilicación posteriormente se ulcera, forma una costra y luego empieza a desprenderse parcialmente la costra. Esto es lo que reportan clínicamente el gobierno, la guía clínica del gobierno del Reino Unido ante la aparición de los primeros casos. Esto para recordar que el compromiso de las palmas siempre está presente, y a nivel facial. Estas son lesiones ya en el periodo más costroso. En este caso están descritas de una evolución bastante homogénea, aunque en las últimas publicaciones y comunicaciones, más propiamente dichas del día de ayer, de España, informan que están viendo lesiones que no evolucionan sincrónicamente, es decir, que tienen un brote bastante dispar, y entonces pueden coexistir lesiones vesiculosas, pustulosas o costrosas en el mismo paciente. Estas imágenes es para mostrarles las localizaciones a su vez para que nos vayamos planteando qué diagnósticos diferenciales nos remedan también estas lesiones. Esta es de una serie de todos pacientes varones que tenían sexo con otros varones. ¿Sí? Entonces vemos las lesiones vesículo-pustulosas, umbilicadas, lesiones exulceradas a nivel de la mucosa lingual, a nivel amigdalino, que coexisten. En realidad estos estudios españoles relatan o describen que son más que pústulas, pseudopústulas, porque al momento de punzarlas no obtienen ninguna secreción. Y estas también a nivel perianal, que es donde se ha observado con mayor frecuencia en este grupo de estudio. Entonces vemos también las lesiones, como en esta que estoy señalando, la lesión vesículo ulcerada a nivel central, que se acuminan a nivel perianal, algunas en este periodo ya coexisten con las costras. Entonces, lo importante es estar alerta ante el antecedente de un viaje en los 21 días previos a Europa o América del Norte, debido a que en nuestro medio es el antecedente más importante
a tener en cuenta para pesquisar el diagnóstico. Entonces, teniendo en cuenta las imágenes de la viruela símica, nos planteamos diversos diagnósticos diferenciales. En nuestro medio, puntualmente, no nos tenemos que olvidar de esta enfermedad no específica, aguda, febril, y que coincide, digamos que coexiste con ese exantema, petequias, hemorragias y dolores abdominales y náuseas, que es el dengue, ¿no? Que es transmitido por la picadura de mosquito. Entonces acá vemos también estas lesiones papulovesiculosas que pueden presentar o coexistir con estas lesiones de exantema, eritema topapuloso, y evolucionar a la aparición de estas petequias, concomitante la fiebre y el cuadro clínico. Tener en cuenta que el dengue puede presentar una etapa aguda y una etapa de reagudización y de empeoramiento del cuadro, por el cual debemos pensar en este diagnóstico para hacerlo tempranamente y atender correctamente a los pacientes. Otra enfermedad exantemática y que también cursa con fiebre aguda es el Zika, también transmitido por la picadura de los mosquitos en zonas endémicas, subtropicales y en varias zonas de nuestro país, en la que preside una reacción bastante edematosa a la picadura, con posterior aparición de estas lesiones papuloeritematosas que pueden generalizarse, o a veces ser totalmente asintomático, y este es el problema de esta enfermedad, en la que por ahí solamente evoluciona la complicación neurológica de un Guillain-Barré. Otra de las lesiones que podemos plantearnos como diagnósticos diferenciales es el herpes zóster, esta enfermedad viral que coexiste también en lesiones vesiculosas agrupadas de base eritematosa, generalmente de una distribución zonal, siguiendo un dermatoma a nivel cutáneo, precedida de dolor, puede o no ir acompañado de fiebre, pero las características de las lesiones en distintas etapas evolutivas, como son estas lesiones vesiculosas, a veces se pueden llegar a impetiginizar, y coexistente con estas zonas de necrosis bastante intensa, como se ve en este paciente. Si bien el sarampión es una enfermedad viral que está controlada porque existe la vacuna, hay algunos casos y sigue causando una mortalidad de alrededor de 200.000 casos al año, sobre todo en niños, en la que se identifica el exantema, precedido de un gran eritema facial fundamentalmente, en la que las mucosas lloran, dicen en el sarampión, ¿no? Existe rinitis, conjuntivitis, odinofagia, y a nivel de la boca también vemos estas lesiones blanquecinas, agrupadas, que son las características manchas de Koplik, que muchas veces con eso directamente se hace el diagnóstico. Es importante de diagnosticar y controlar porque también puede llegar a tener complicaciones severas a nivel de infecciones respiratorias y del sistema nervioso. Y acá llegamos a una enfermedad que es tan vieja como el mundo entero, pero que la debemos pensar para diagnosticar. Y si recordamos las imágenes que vimos de esta serie de pacientes con viruela símica, vamos a ver que las lesiones son bastante similares. En esta imagen vemos un chancro sifilítico, ¿sí? Que es la lesión primaria, algo evolucionada, no es de los primeros días, en la que se ve una úlcera sobre una lesión levemente indurada, de un color
anaranjado, por así decirlo. Vemos la costra, son lesiones que evolucionan espontáneamente si no se tratan y desaparecen sin dejar cicatriz. Esta es la lesión, seguramente si este paciente lo revisamos, lo vamos a encontrar también una linfadenopatía regional, submaxilar en este caso, debido a que la lesión primaria es en la boca. Los chancros pueden generalmente localizarse a nivel de boca o genitales o cualquier otro lugar. Así que hay que pensarlo para diagnosticarlo y indagar al paciente. Cuando esta sífilis no es tratada, diagnosticada y tratada en este primer periodo, pasa a un periodo secundario de latencia y pasa a ser a su periodo secundario en el que las manifestaciones dermatológicas son múltiples, ¿sí? Entonces tenemos la típica rociola sifilítica. En esta foto de aproximación vemos la mácula delimitada, acá en áreas más confluentes, y en esta localización de las pápulas sifilíticas levemente induradas, color rojo violáceas y con áreas de escama, de descamación localizadas en palmas y plantas son bastante características. Este es un paciente también portador de una sífilis que se le diagnostica, una sífilis secundaria, y estas lesiones también, como ven, pápulas opalinas, confluentes totalmente asintomáticas en la lengua del paciente, son un signo característico, una manifestación muy característica de una sífilis secundaria. Bueno, queríamos darles este pantallazo de las lesiones dermatológicas que están totalmente presentes desde el inicio de la viruela símica y recordarles los diagnósticos diferenciales que se deben plantear e investigar en estos pacientes. Bueno, ahora continuamos con las complicaciones. Muchísimas gracias, Gaby, por tu descripción, porque como les comentaba, en Europa están trabajando con los servicios de dermatología para poder evaluar y diagnosticar, hacer los diagnósticos diferenciales de esta enfermedad por lo complejo de esto. Vamos a seguir entonces con las complicaciones. Una de las principales complicaciones que se están reportando son las infecciones de piel y partes blandas. El grupo español reporta casos de celulitis a nivel de la zona genital, celulitis, edema de pene, una de las complicaciones graves, proctitis graves también. Y otras complicaciones son las oculares, con úlceras en la córnea, queratitis, sobreinfecciones que pueden ocasionar cicatrices y pérdida de visión. También están descritos neumonías, los abscesos en la cavidad oral o en la zona amigdalina o periamigdalina que puede comprometer la vía respiratoria, y meningoencefalitis. En España ya tienen 2 casos de personas jóvenes que no estaban inmunocomprometidas, sanas, con esta infección, que fallecieron por meningoencefalitis. Así que bueno, esto va aumentando todo el tiempo los reportes de posibles complicaciones. El grupo español lo que está advirtiendo que por ahí no se ven las formas clásicas del virus que producen en África, sino que están ocasionando otras manifestaciones. La letalidad de esta infección es del 3 al 6%, mucho mayor en el clado 1, que no es el que está circulando ahora, y del clado 2 es alrededor del 1 al 3%. Siguiente.
Bien, en cuanto al diagnóstico por laboratorio, esto es importantísimo. Ante la sospecha de un caso de viruela símica, hay que obtener muestras para hacer el diagnóstico etiológico, que por el momento en el protocolo de Argentina, las muestras se derivan al Instituto Malbrán según todo un proceso establecido en las normas vigentes. Siguiente. Las muestras que son de rédito diagnóstico es hacer frotis de las lesiones de piel. Hay que tomar muestras haciendo un raspado importante, vigoroso de las lesiones de piel, ya sean las exudativas o las lesiones secas, y eso se colocan en tubos con transporte o con medio viral para enviarlas. Se recomiendan que se tomen muestras de varias lesiones similares con un mismo hisopo y se coloquen en el mismo tubo, y también se pueden enviar costras en tubos secos, sin medio de transporte. Siguiente. Bien, y acá esta es una publicación del New England donde va mostrando la evolución de los hisopados de las lesiones. Las PCR son positivas en los hisopados faringios, en los hisopados de las lesiones cutáneas, por ejemplo del rostro, fuera del área genital, y también son positivas las lesiones genitales. Y en la evolución, las últimas que se hacen negativas, las últimas PCR son de las lesiones genitales, que llegan a estar positivas hasta el día más 28 de evolución. Así que pareciera que están estudiando las cargas virales en en los distintos hisopados, en las distintas muestras, y parece que las de las zonas genitales tienen una mayor carga viral y tardan más en hacerse negativas por el potencial riesgo de transmisión a otras personas. Bien, siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento antiviral que esté aprobado para esta infección, porque como les contaba, esta es una enfermedad emergente que ocurría en África, entonces no se han realizado estudios sobre tratamientos, sobre vacunas. Por lo tanto, las recomendaciones son todo el tratamiento de sostén y la prevención de las infecciones o de las sobreinfecciones bacterianas, fundamentalmente a nivel de la piel y las mucosas. Siguiente. Y hay dos antivirales. Uno más importante, que es el tecovirimat, que digamos, se utilizaba para tratar la viruela, y hay publicaciones que podría ser efectivo en las formas graves, complicadas de viruela símica. Pero esto, digamos, se reserva para tratamientos, como les decía, de casos graves, complicados, como tratamientos de emergencia o compasivos o en protocolos de investigación, porque esto no está todavía aprobado para esta enfermedad. Y el Cidofovir, que es otro antiviral que está aprobado para el tratamiento de la corioretinitis por citomegalovirus en pacientes con HIV, no está aprobado para esta indicación, pero hay datos de eficacia in vitro. Por lo tanto, también se está estudiando si puede ser un tratamiento posible para los casos graves de viruela símica. Siguiente. Bueno, y en caso de la prevención, ustedes saben que el virus de la viruela tiene una similitud genómica casi del 80-90% con este virus. Entonces parece que la vacuna antivariólica podría funcionar como preventivo para los casos de
esta enfermedad. Siguiente. Bien, entonces la vacuna antivariólica se reconoce que puede otorgar una protección de hasta el 85% para prevenir la enfermedad de la viruela símica. Hay protocolos para indicarla preexposición o también posexposición, ante la exposición a casos de viruela símica. En algunos países la están colocando a la vacuna, pero como les explicaba que esta enfermedad no se ha investigado, no hay producción a nivel mundial de una gran cantidad de vacunas para diferentes países. Por lo tanto, por ejemplo, en Argentina no tenemos disponible por el momento esta vacuna. Siguiente. Bien, y ahora les voy a comentar un punto importantísimo que son las normas para atender pacientes que puedan consultar como casos sospechosos, que puedan entrar dentro de la definición de caso sospechoso, que consulten en nuestro hospital. Esto está basado en el Manual para la Vigilancia Epidemiológica y Control de la Viruela Símica en Argentina, que en la última versión es de ahora de agosto del 2022 del Ministerio de Salud. Siguiente. Bien. Para recordar las medidas de prevención y control de infecciones, si tenemos en cuenta la forma de transmisión de esta enfermedad, que les dije que era a través de las grandes gotas respiratorias y más frecuente a través del contacto estrecho con las lesiones de piel y mucosas, las precauciones de aislamiento que tenemos que aplicar para atender pacientes sospechosos son las de contacto y la de transmisión por gotas. Y en algunas situaciones están recomendando las precauciones de aislamiento de transmisión aérea cuando se puedan generar aerosolización en algunos procedimientos. Ahí se agrega el barbijo N95. Son similares, si ustedes ven, a lo que ya sabíamos de prevención en COVID-19. Siguiente. Bien, entonces, ¿qué debemos utilizar en el equipo de protección personal para atender pacientes con viruela símica? Se debe tener el equipo completo con el camisolín, los guantes descartables, barbijo quirúrgico y la protección facial. La higiene de manos siempre al sacarse los guantes, después de tomar contacto con el paciente y con el entorno. Siguiente. Bien, el barbijo N95 es algo que se está discutiendo si esta enfermedad se puede transmitir por aerosoles, como por ejemplo hay descripciones de viruela, de transmisión por aerosolización o por convección aérea, es decir, que el virus viaja por el aire. No se sabe bien, pareciera que no hay transmisión espontánea por aerosoles, pero bueno, como les comenté, sí hay que utilizar barbijo N95 en todos aquellos procedimientos que puedan generar aerosoles, como nebulizaciones, en la ventilación no invasiva, intubación del paciente. Y la Sociedad Argentina de Infectología recomienda también utilizar el barbijo N95 si uno va a estar en contacto muy estrecho con el paciente mucho tiempo y no hay adecuada ventilación en las habitaciones de aislamiento. Pero bueno, como les dije, esto como es para esta parte de América es una enfermedad reemergente, se está investigando y estas recomendaciones pueden ir variando. Siguiente. Bien, y
Recordemos que el equipo de protección personal se debe poner siempre antes de ingresar a la habitación para atender al paciente y se debe utilizar todo el tiempo que uno entra en contacto con el paciente. Y se debe hacer el manejo adecuado del descarte en residuos patológicos en las bolsas rojas al salir de las salas de aislamiento. Bien. Las precauciones de aislamiento, ya sea que el paciente requiere internación o bien se puede hacer en el domicilio, no es necesario en este momento, si el paciente está bien clínicamente, internarlo en todos los casos, se puede aislar en el domicilio. Hay que aislarlo hasta que todas las lesiones hayan resuelto, desaparezcan todas las costras, esa costra se caiga y se haya formado nueva piel, que eso puede llevar algunas semanas, 2 a 4 semanas. Todo este tiempo hay que aplicar las normas de aislamiento. Siguiente. Bien, ¿y cómo vamos a actuar ante casos sospechosos o confirmados de viruela símica? Hay que establecer un correcto manejo de los casos para evitar la transmisión dentro del hospital. Entonces debe haber un adecuado flujo de los pacientes desde el área del triage hasta los consultorios de aislamiento donde se va a hacer la atención de los casos que, bueno, en nuestro hospital es el sector respiratorio, el área COVID. Seguirían, digamos, el mismo circuito que para la atención de los pacientes COVID. Y siempre se debe evitar el contacto con otras personas en las salas de espera o en otras partes del hospital. Siguiente. Bien, los pacientes sospechosos o confirmados se deben ubicar en consultorios o en habitaciones individuales con baño privado, y en caso que aumentaran el número de casos se pueden hacer cohortes, es decir, agrupar pacientes en sectores digamos, con la misma patología. El paciente debe utilizar un barbijo quirúrgico y también es muy importante que las lesiones cutáneas expuestas estén cubiertas, ya sea por una sábana o un camisolín, que no estén al aire libre, digamos, expuestas. Siguiente. Bien, y las recomendaciones para el equipo de salud que va a atender casos, es muy importante la vigilancia epidemiológica. Entonces, el punto más importante para cortar la cadena de transmisión es poder tener una alta sospecha clínica con toda esta evidencia que hemos estado hablando, con todos estos antecedentes epidemiológicos o el tipo de lesiones, todas las características, hay que estar muy atentos, como les decía, tener una alta sospecha clínica, diagnóstica, y de esta forma poder detectar casos. La siguiente, por favor. Y hacer, cuando uno detecta un caso sospechoso, debe hacer el diagnóstico, hay que tomar muestras de las lesiones y hay que completar una ficha epidemiológica. Sí, adelante, una ficha epidemiológica en forma exhaustiva con toda la información. Cuando evaluamos al paciente, hacemos la entrevista, la historia clínica, debemos garantizar un trato digno y la privacidad para poder obtener la mayor cantidad de datos posibles. Y el caso se debe notificar en forma inmediata, que ya les voy a explicar cómo es el protocolo acá en Mendoza. Siguiente. Y otro punto muy importante es la investigación de los contactos estrechos.
todas aquellas personas que han sido contactos estrechos de casos se les va a hacer un seguimiento clínico estricto durante 21 días para ver si aparecen síntomas. Por el momento los contactos estrechos no tienen indicación de aislamiento, sino ese seguimiento clínico con medidas de prevención y el control si aparecen síntomas de la enfermedad. Bien, esta es la definición y clasificación de caso que ha establecido el Ministerio de Salud de Nación y acá también en la provincia de Mendoza. Hay 3 situaciones que van a encuadrarse dentro de caso sospechoso de viruela símica. La situación 1 es toda persona que presente un exantema característico sin una etiología definida, de aparición reciente, que se localiza en cualquier parte del cuerpo, incluyendo lesiones genitales, perianales, orales o en cualquier otra localización, aisladas o múltiples, o que presenten cuadros de proctitis sin una etiología definida y al menos uno de los siguientes antecedentes epidemiológicos dentro de los 21 días previos del inicio de los síntomas, que son el contacto físico directo, incluido el sexual, con un caso sospechoso confirmado, el contacto con materiales contaminadas, ya sean ropa de cama, por un caso sospechoso o confirmado, el contacto estrecho sin protección respiratoria con un caso y relaciones sexuales con una o más parejas sexuales nuevas, múltiples u ocasionales. La segunda situación que entra en caso sospechoso es toda persona que haya estado en contacto directo con un caso de viruela símica sospechoso o confirmado y presente entre los 5 y 21 días posteriores al contacto de riesgo uno o más de los siguientes signos o síntomas: fiebre mayor de 38,5 de inicio súbito, linfoadenopatías, astenia, cefalea, mialgias o dolor lumbar. Y la situación 3 es toda persona que no presenta o refiera el antecedente epidemiológico claro, pero que presente un exantema característico con una evolución compatible y que haya una alta sospecha clínica. Ven que acá en la situación 3 han agregado que no es necesario el nexo epidemiológico, es decir, el contacto con una persona sospechosa o el antecedente de viaje. Es decir, que tenemos que tener una alta sospecha clínica ante la aparición de estos síntomas y de un exantema compatible, como nos explicó y describió Gabriela. Bien, siguiente. Y este es el algoritmo de notificación que ha establecido el Ministerio de Salud de Mendoza, de la Dirección de Epidemiología, que es importantísimo que conozcamos todo el personal de salud, porque está obligado a hacer esto aquel médico o médica que atienda un caso sospechoso. No hay que derivar al paciente dentro del hospital a otras especialidades, sino que se debe realizar la atención en esa primer consulta, y aquel que detecta el caso sospechoso tiene la obligación de aplicar este protocolo. Lo primero que hay que hacer, luego de la evaluación del paciente, por supuesto, y el tratamiento, hay que hacer una notificación inmediata, como máximo tienen 24 horas. Deben llamar al teléfono de la Guardia Epidemiológica, el doctor Vera Bello, que acá está el contacto, donde le van a tener que transmitir toda la información completa, es decir, que ya hay que haber hecho previamente toda la historia clínica, la entrevista y completado la ficha epidemiológica correspondiente. La ficha epidemiológica se debe enviar una foto por WhatsApp al teléfono de guardia epidemiológica y vía mail en forma inmediata. Acá están los contactos. Y para tomar las muestras de los casos que no se internan, los ambulatorios, acá tienen los horarios, que es de lunes a sábado de 8 a 12 en los consultorios de infectología del Hospital La Encina.
y se debe coordinar las tomas de muestra con la guardia de epidemiología. Esto es muy importante porque para recitar a los pacientes que vuelvan a un control, si están bien, si no es una urgencia, se debe organizar esa nueva consulta y debe coordinar esa nueva consulta para volver al hospital o para ir a hacerse la toma de las muestras de las lesiones. Y el bloqueo y seguimiento de los contactos que el personal de salud previamente ya ha entrevistado y le ha preguntado al caso sospechoso, esos nombres, todos los datos de los contactos, se los deben transmitir a epidemiología porque ellos por el momento van a hacer el bloqueo y el seguimiento por 21 días de esas personas que fueron contacto estrecho. Entonces, importantísimo que tengan en cuenta que esto es obligatorio hacer todo este procedimiento para la atención de casos sospechosos en el hospital. Bien. Bueno, esto fue lo último. Acá terminamos con la presentación del tema. No sé si tienen algunas preguntas, consultas. Es cierto. Ale, ¿ahí me escuchas? Sí, sí, escucho. Nada, en realidad para repasar, entonces, supongamos, no sé, que viene un paciente, lo estoy viendo en consultorio y bueno, sospecho que puede ser un caso. Desde lo práctico y de manejo dentro del hospital, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Más allá que lo acabas de comentar, pero bueno, si nos queda como claro. Sí, sí. Lo ideal es que el paciente desde el triage ya se detecte, porque bueno, lo que está pasando ahora es que las personas están al tanto de esto, han venido de viaje de algún lugar o han escuchado, entonces puede que en el triage se detecte y vaya directamente a las salas de aislamiento respiratorio. Eso sería la situación ideal. Lo otro que puede pasar es que llegue a un consultorio habitual fuera de la sala de aislamiento, por ejemplo, a dermatología o a la zona de demanda espontánea. Bueno, si ahí uno detecta, o sea, tiene la sospecha clínica, tiene que colocarse todo el equipo de protección personal. El paciente ya entró, uno ya lo está revisando en ese consultorio y bueno, debe hacer ahí el bloqueo y el aislamiento en ese consultorio y a empezar a aplicar todo el protocolo. Y bueno, después se tendrá que hacer toda la limpieza y desinfección del área donde atendimos ese caso que no se detectó en el triage. Perfecto, perfecto. Claro, como para no mandarlo al paciente bueno, a UDEA o que esté pasando de un lado al otro, simplemente bloqueamos el lugar y ahí actuamos de acuerdo a la situación. Y después lo otro que yo también Exactamente, eso es pensaba importantísimo. no, decía que para reforzar la idea que, más allá de que, bueno, la idea es que se detecte en el triage, pero puede no suceder, que, bueno, sigamos con la costumbre de atender con barbijo inicialmente. O sea, todos los pacientes no estar muy atentos con eso, que obviamente son lesiones cutáneas, Sí, ahí ya sí. se agrega lo otro. Sí, exactamente. Uno cuando atiende un paciente, por el momento estamos con el barbijo quirúrgico, eso continúa por lo de COVID. Y siempre que uno va a atender un paciente, lo va a revisar y tiene lesiones cutáneas, es obligatorio
utilizar todas estas precauciones de aislamiento de contacto. Por ejemplo, un paciente con sífilis, con varicela, con lesiones sospechosas de varicela, o alguna de las otras infecciones que nos comentó Gabriela. Siempre hay que colocarse los guantes, deberíamos colocarnos camisolín para no contaminar la ropa, el guardapolvo o el ambo, y bueno, ahí agregamos la protección facial. En realidad estas son precauciones de aislamiento que lo tenemos que aplicar siempre que vamos a atender pacientes con lesiones sospechosas de alguna enfermedad infecciosa. Y lo otro importante que me parece tener en cuenta, que si uno detecta algún paciente, no hay que derivarlo dentro del hospital. Por ejemplo, una sospecha de sarampión, de varicela, de alguna de estas enfermedades eruptivas, porque el paciente después puede volver y estar en la sala de espera con inmunosuprimidos, embarazadas, con otros niños. Entonces es importante aislarlo y coordinar si después tiene que venir a una consulta, supónganse, con dermatología. En España, por ejemplo, se han organizado un sector, que tienen muchos casos de viruela símica, han organizado un sector donde están evaluando con el servicio, como les decía, de dermato, pacientes con lesiones sospechosas de viruela símica. Han organizado un sector exclusivo para la atención de esos casos sospechosos y el control en el seguimiento, ¿no? A ver si aparecen complicaciones, cómo evolucionan. Otra cosa a agregar, Ale, más allá de la protección personal, es aclarar que también la limpieza con el hipoclorito de sodio, digamos, con la lavandina, es suficiente después de atender a un paciente en el consultorio, digamos, como que ese tipo de recaudos vamos a tener que tener si atendemos a algún paciente para poder seguir con el consultorio con cierta regularidad, ¿no? Claro, exactamente, sí, para este virus es útil el hipoclorito de sodio, o sea, el cloro, o los amonios cuaternarios, todos los desinfectantes hospitalarios funcionan muy bien. Entonces, si uno atiende un paciente que sospecha esta infección, bueno, va a tener que llamar para que hagan la limpieza del consultorio. Obviamente, sí. Sí, sí, tal cual, Gaby. Ale, no me acuerdo si lo comentaste y en qué situación epidemiológica estamos actualmente acá en Argentina o en la zona, como que es lo que se prevé o no sé si se puede proyectar un poco. Sí, primero, digamos, todos tenemos un miedo por lo que pasó con COVID, ¿no? Todo el mundo, digamos, tiene miedo de que esto sea otra pandemia, ¿no? No terminamos de salir de una y que estemos entrando en otra. Lo que pareciera con este virus que le cuesta la transmisión de persona a persona, es más difícil el contagio, tiene un R0 de 2 este virus versus 10 que tenía COVID, es decir que hay algunas características que pueden hacer que esto, si se toman las precauciones desde los estados, se pueda controlar y evitar una nueva pandemia. Lo que se está viendo es que en las últimas semanas están aumentando los casos y ahora del lado de América. Es decir, no se está controlando tan rápido como se esperaba. Y por ejemplo en Brasil hay muchos casos, vecinos nuestros digo. Acá en Argentina son poquitos los casos, 72 casos, sobre todo en Buenos Aires. En Mendoza hay reportado un solo caso de un varón que venía de España. Así que bueno, por el momento está controlado, pero bueno, siempre estamos atentos porque puede haber un aumento de consultas sobre esto. Y también la gente que está escuchando en los noticieros, bueno, aparecen lesiones en la piel con un síndrome febril y también pueden empezar a aumentar las consultas, aunque después se descarten
los casos. Se me ocurre, perdón, otra cosa para preguntarte, en los casos que se complican, de casos severos, la evaluación es lenta, en el sentido de, da tiempo de que uno se vaya dando cuenta que el cuadro se va complicando, la consulta termina internando, lo que sea, y fundamentalmente qué órganos actúan en los casos severos. Bien, ¿cuáles serían las complicaciones? Es Exacto, exacto. la pregunta. Sí, sí. Por lo que están reportando los grupos que tienen más casos en Europa, ellos han notado esas diferencias con la descripción original de la enfermedad y lo que ven son infecciones graves de piel y partes blandas, sobre todo de la zona genital, celulitis de la zona genital, de pene con edema, que se agravan rápidamente, requieren drenajes quirúrgicos, antibióticos, proctitis graves, las complicaciones a nivel de la cavidad oral, faringe, con abscesos que obstruyen la vía respiratoria, las complicaciones oculares, o sea que también estos pacientes por ahí podrían ir a una consulta hacia el área de oftalmología y ahí detectarlo, con conjuntivitis que evolucionan a queratitis, úlceras de córnea, cicatrices, pérdida de la visión y sobreinfecciones en el ojo. Y bueno, las otras descripciones son neumonías, alteraciones neurológicas y como les decía, hasta hace unos días no habían reportes de muertos y ahora ya han comenzado a ver que eso pasa cuando aumenta el número de casos en esta forma así exponencial. En España tienen reportado 2 muertos por meningoencefalitis, que eran varones jóvenes no inmunocomprometidos. Uno lo alcanzaron a internar y a darle el tratamiento con el tecovirimat, que acá en Argentina no está disponible, y igual, digamos, se fue complicando y falleció, y el otro caso consultó muy tarde y falleció rápidamente antes que le puedan dar atención y dar medicación. Así que en general uno podría ir, hay que controlar al paciente cuando uno ya hace el diagnóstico para las complicaciones, no nos va a dar tiempo, pero todo depende de la celeridad con que consulte, ¿no? Claro, 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 claro. Bueno, bien. Yo creo que uno tendría que, si tenemos un caso, se empiezan a diagnosticar, hay que ir haciéndole un seguimiento que se pueda hacer una parte vía telefónica y después hay que ir citándolo para controlar las lesiones en piel, ¿no? Cómo están evolucionando, la cavidad oral, si no hace un absceso amigdalino que obstruya la vía respiratoria, si no se sobreinfecta. Creo que van a tener que programarse consultas presenciales también en la evolución, que suele ser unas 3 o 4 semanas para resolver el cuadro clínico, pareciera. Bien, perfecto. Bueno, no sé si hay más preguntas o consultas o alguien que quiera hacer de los que están conectados. Pueden mandarlas por el chat también si no tienen micrófonos. La verdad que creo que es importantísimo que estemos al tanto. Esto va saliendo todo el tiempo, normas nuevas y guías del Ministerio de Salud. Vamos a tener que estar leyendo y actualizándonos todo el tiempo de acuerdo cómo vaya evolucionando el brote. Y estar al tanto de lo que nos dice epidemiología, el Ministerio de Salud de Mendoza, cómo es toda la notificación, que les vuelvo a repetir, como les dije recién, es obligatorio, tienen como máximo 24 horas, y esto, digamos, es obligación del médico o médica que atienda inicialmente en la primera consulta el caso sospechoso, debe hacer toda la notificación. Digamos, esto tiene implicancias epidemiológicas, de impacto internacional y tiene implicancias también legales, ¿no? Para poder cortar toda la transmisión de esta enfermedad.
Uno no puede mandar a un caso sospechoso a su domicilio sin tomar todos estos recaudos de la notificación obligatoria para que hagan el seguimiento del caso y de los contactos. Perfecto. Bueno, nada, por supuesto, agradecemos mucho a las dos doctoras por prepararnos esta charla y vamos a estar en contacto y viendo novedades, porque bueno, ya sabemos, son cuestiones que son dinámicas y nos tenemos que ir adaptando. Tal cual, sí, sí, sí. Bueno, entonces ahí damos por finalizado y la charla se va a subir después al portal para que lo puedan ver todo el personal. Muchísimas gracias.